Escalera al cielo 2 Antepasado Inmortales parte 2. Otras excavaciones de este siglo, la reconstrucción de los hallazgos arqueológicos y el continuo desciframiento de las inscripciones han establecido que efectivamente existió en esa tierra un reino nubio en el primer milenio antes de Cristo. Era la tierra bíblica de Kush. De hecho, hubo una reina Candace. Las inscripciones jeroglíficas revelaron que, al comienzo del reino de Nubia, estaba gobernado por una reina sabia y benevolente. Su nombre era Candace, Fig. 5. A partir de entonces, cada vez que una mujer ascendía al trono, lo cual no era infrecuente, adoptaba el nombre como símbolo de gran reinado. Y más al sur de Meroe, dentro de los dominios de este reino, había una ciudad llamada Sennar, posiblemente la Samar se refiere en el cuento de Alejandro y Sesonchusis. Se cuenta en la versión etíope de Pseudo Calístenes, que viajando hacia, o desde, Egipto, Alejandro y sus hombres pasaron por un lago plagado de cocodrilos. Allí, un gobernante anterior había construido un camino para cruzar el lago. Y he aquí, había un edificio a la orilla del lago, y encima del edificio había un altar pagano en el que estaba escrito: "Yo soy Kosh, el rey del mundo, el conquistador que cruzó este lago". ¿Quién era este conquistador mundial Kosh, es decir, el rey que gobernaba Kush o Nubia? En la versión griega de este cuento, el conquistador que había conmemorado su cruce del lago, descrito como parte de las aguas del Mar Rojo, se llamaba Sesonchusis. De modo que Sesonchusis y Kosh eran el mismo gobernante. Un faraón que había gobernado tanto Egipto como Nubia. Los monumentos nubios representaban a un gobernante que recibía de un dios brillante el fruto de la vida en forma de palmeras datileras, Fig. 6. Los registros egipcios hablan de un gran faraón que, a principios del segundo milenio antes de Cristo, fue de hecho un conquistador del mundo. Su nombre era Senusert. Y él también era devoto de Amón. Los historiadores griegos le atribuyeron la conquista de Libia y Arabia, y significativamente también de Etiopía y todas las islas del Mar Rojo. De grandes partes de Asia, penetrando hacia el este incluso más lejos que los persas posteriores. Y de invadir Europa a través de Asia Menor. Heródoto describió las grandes hazañas de este faraón, a quien llama Sesostris, afirmando que Sesostris erigió pilares conmemorativos dondequiera que fuera. Los pilares que erigió, escribió Heródoto, todavía son visibles. Por lo tanto, cuando Alejandro vio el pilar junto al lago, solo confirmó lo que Heródoto había escrito un siglo antes. Sesonchusis efectivamente existió. Su nombre egipcio significaba aquel cuyo nacimiento vive. Porque, en virtud de ser un faraón de Egipto, tenía todo el derecho de unirse a la compañía de los dioses y vivir para siempre. En la búsqueda de las aguas de la vida o de la eterna juventud, era importante afirmar que la búsqueda seguramente no fue en vano, porque otros en días pasados habían triunfado en la búsqueda. Además, si las aguas fluyen de un paraíso perdido, no encontrar a los que habían estado allí sería un medio de aprender de ellos cómo llegar allí. Fue con eso en mente que Alexander buscó llegar a los ancestros inmortales. No es demasiado importante si los encontró en verdad. El hecho importante es que en los siglos que precedieron a la era cristiana, Alejandro o sus historiadores, o ambos, creían que los antepasados inmortales existían de hecho, que en días que para ellos eran antiguos y antiguos los mortales podrían volverse inmortales si el dios así lo deseara. Los autores o editores de las historias de Alejandro relatan varios incidentes en los que Alejandro se encontró con Sesonchusis, Elijah y Enoch. O simplemente Enoch. La identidad de Sesonchusis solo se puede adivinar, y no se describe la forma de su traducción a inmortalidad. No es así con Elías, el compañero de Enoch en el templo resplandeciente, según una versión de Alejandro. Fue el profeta bíblico que estuvo activo en el reino de Israel en el siglo 9 AC. Durante el reinado de los reyes Acabio y Ocías. Como lo indica su nombre adoptado, él y ya, mi Dios es Yahweh, se inspiró y defendió al Dios hebreo Yahweh. Cuyos fieles se veían acosados por los seguidores del dios cananeo Baal. Después de un período de reclusión en un lugar secreto cerca del río Jordán, donde aparentemente fue entrenado por el Señor, se le dio un manto de tela para el cabello de poderes mágicos y pudo realizar milagros. Residiendo primero cerca de la ciudad fenicia de Sidón, su primer milagro reportado, como se relata en el capítulo 17 de Reyes, fue la fabricación de un poco de aceite de cocina y una cucharada de harina, por último una viuda, quien le dio refugio el resto de su vida. Luego convenció al Señor para que reviviera a su hijo, después de que murió de una enfermedad violenta.
También podía convocar el fuego de Dios desde los cielos, lo cual vino cómodamente en la lucha en curso con los reyes y sacerdotes que sucumbieron a las tentaciones paganas. De él, dicen las escrituras, que no murió en la tierra, porque subió al cielo en un torbellino. Según las tradiciones judías, Elías todavía es inmortal. Y hasta el día de hoy, la tradición requiere que se le invite a entrar a los hogares judíos en la víspera de la Pascua. Su ascenso se describe en el Antiguo Testamento con gran detalle. Y como se informa en el capítulo 2 de Segundo Reyes, el evento no fue un hecho repentino o inesperado. Al contrario, fue una operación planificada y preestablecida, cuyo lugar y hora fueron comunicados a Elías de antemano. El lugar designado fue en el valle del Jordán, en el lado oriental del río, quizás en la misma área donde Elías fue ordenado como un hombre de Dios. Cuando comenzó su último viaje a Gilgal, un lugar que conmemora un milagro anterior, como dice la Biblia, tuvo dificultades para deshacerse de su devoto discípulo principal Eliseo. En el camino, los dos profetas fueron interceptados repetidamente por los discípulos. Hijos de los profetas, que seguían preguntando: ¿es cierto que el Señor llevará a Elías al cielo hoy? Dejemos que el narrador bíblico cuente la historia con sus propias palabras. Y sucedió que cuando el Señor llevó a Elías al cielo en un torbellino, Elías fue con Eliseo desde Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive el Señor y por tu vida, que no te dejaré. Así que fueron a Betel. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que el Señor, hoy, tomará al Señor de arriba de ti? Y él dijo: sí, yo también lo sé, pero guarda silencio. Ahora Elías le confesó a Eliseo que su destino era Jericó, junto al río Jordán, y le pidió a su colega que se quedara atrás. Pero nuevamente Eliseo se negó y se fue con el profeta, y vinieron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que el Señor, hoy, tomará al Señor de arriba de ti? Y él dijo: sí, yo también lo sé, pero guarda silencio. Frustrado hasta el momento en su intento de proceder solo, Elías le pidió a Eliseo que se quedara en Jericó y que lo dejara ir a la orilla del río sin compañía. Pero Eliseo se negó y no quiso separarse de Elías. Animado, 50 hombres de los hijos de los profetas iban. Pero se detuvieron y se apartaron cuando los dos, Elías y Eliseo, llegaron al Jordán. Y Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Y las aguas se dividieron de aquí para allá, y los dos cruzaron en seco. Una vez que cruzaron, Eliseo le pidió a Elías que le impregnara el Espíritu Divino. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, mientras continuaban caminando y hablando, apareció un carro de fuego y caballos de fuego, y los dos se separaron. Y Elías subió al cielo, en un torbellino. Y Eliseo vio, y gritó: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Angustiado, Eliseo se quedó un rato aturdido. Entonces vio que el manto de Elías había quedado atrás. ¿Fue por accidente o intencionalmente? Decidido a averiguarlo, Eliseo tomó el manto y regresó a las orillas del Jordán, llamó el nombre de Yahvé y golpeó las aguas. Y he aquí, las aguas se dividieron de aquí para allá, y Eliseo lo cruzó. Y los hijos de los profetas, los discípulos que estaban en el lado occidental del río en la llanura de Jericó, vieron esto, y dijeron: la inspiración de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron hacia él, y se postraron ante él. Incrédulos de lo que habían visto con sus propios ojos, los 50 discípulos se preguntaron si Elías realmente había sido llevado al cielo para siempre. ¿Acaso el viento del Señor lo había llevado solo una distancia, y fue arrojado sobre una montaña o en algún barranco? Ellos preguntaron. A pesar de las objeciones de Eliseo, buscaron durante 3 días. Y cuando regresaron de la búsqueda inútil, Eliseo dijo: ¿no te dije que no vayas? Porque él conocía bien la verdad, que el Señor de Israel había llevado a Elías en un carro de fuego. El encuentro con Enoch, que las historias de Alejandro reclamaron para él, introdujo en la búsqueda de la inmortalidad un ancestro inmortal mencionado específicamente en el Antiguo y el Nuevo Testamento por igual, cuyas leyendas fueron anteriores a la Biblia y se registraron por derecho propio. Según la Biblia, Enoc fue el 7º patriarca prediluvial en la línea de Adán a través de Set, a diferencia de la línea maldita de Adán a través de Caín. Fue el bisabuelo de Noé, el héroe del diluvio.
El quinto capítulo del libro del Génesis enumera las genealogías de estos patriarcas, las edades en las que nacieron sus legítimos herederos y las edades en las que murieron. Pero Enoch fue una excepción. No se menciona en absoluto su muerte. Explicando que había caminado con el Señor, el libro del Génesis dice que en la edad real o simbólica de 365, el número de días en un año solar, Enoch se había ido de la tierra, porque el Señor había tomado él. Ampliando la críptica declaración bíblica, los comentaristas judíos a menudo citaron fuentes más antiguas que parecían describir un ascenso real de Enoc a los cielos, donde fue, según algunas versiones, traducido a Metatrón, el príncipe de la semblante del Señor que estaba destinado a la derecha detrás del trono del Señor. Según estas leyendas, reunidas por Iblaner en su cola Gadot Israel, todas las leyendas de Israel, cuando Enoc fue llamado a la morada del Señor, un caballo de fuego fue enviado por él desde los cielos. En ese momento, Enoc estaba predicando justicia a la gente. Cuando la gente vio al caballo de fuego descender de los cielos, le pidieron una explicación a Enoch. Y les dijo: sabed que ha llegado el momento de dejarlos y ascender al cielo. Pero mientras montaba en el caballo, la gente se negó a dejarlo oír y lo siguió durante toda una semana. Y fue en el séptimo día, que un carro de fuego tirado por caballos y ángeles ardientes descendió, y elevó a Enoc hacia el cielo. Mientras se elevaba, los ángeles del cielo objetaron al Señor: ¿cómo es que un hombre nacido de mujer asciende a los cielos? Pero el Señor señaló la piedad y devoción de Enoc, y le abrió las puertas de la vida y de la sabiduría, y lo vistió con un manto magnífico y una corona luminosa. Como en otros casos, las referencias crípticas en las escrituras a menudo sugieren que el antiguo editor asumió que su lector estaba familiarizado con algunos otros escritos más detallados sobre el tema en cuestión. Incluso hay menciones específicas de tales escritos, el libro de la justicia o el libro de las guerras de Yahweh, que deben haber existido, pero se perdieron por completo. En el caso de Enoc, el Nuevo Testamento aumenta una declaración críptica de que Enoc fue traducido por el Señor que no debería ver la muerte, con una mención de un testimonio de Enoc, escrito o dictado por él antes de su traducción a inmortalidad, Hebreos 11, 5. Judas 14, que se refiere a las profecías de Enoc, también se considera que se refiere a algunos escritos reales de este patriarca. Varios escritos cristianos a lo largo de los siglos también contienen sugerencias o referencias similares. Y resultó que, de hecho, han circulado desde el siglo II a.C. varias versiones de un libro de Enoc. Cuando se estudiaron los manuscritos en el siglo XIX, los estudiosos concluyeron que básicamente había dos fuentes. El primero, identificado como Enoc y llamado Libro Etíope de Enoc, es una traducción etíope de una traducción griega anterior de una obra original en hebreo o arameo. El otro, identificado como Segundo Enoch, es una traducción eslava de un original escrito en griego cuyo título completo era el Libro de los Secretos de Enoch. Los eruditos que han estudiado estas versiones no descartan la posibilidad de que tanto Enoch como Segundo Enoch provengan de una obra original mucho más antigua, y que de hecho podría haber existido en la antigüedad un libro de Enoch. Los apócrifos y pseudoepígrafos del Antiguo Testamento, que R.H. Charles comenzó a publicarse en 1913, sigue siendo la principal traducción al inglés de los libros de Enoc y los otros escritos tempranos que fueron excluidos del Antiguo y Nuevo Testamento canonizados. Escrito en primera persona, el libro de los secretos de Enoc comienza con un lugar y una hora exactos. El primer día del primer mes del año 365 estaba solo en mi casa y descansaba en mi cama y dormía ahí. Y se me aparecieron dos hombres, muy altos, como nunca he visto en la tierra. Y sus rostros resplandecían como el sol, y sus ojos eran como lámparas encendidas, y de sus labios salía fuego. Su vestido tenía la apariencia de plumas, sus pies eran morados. Sus alas eran más brillantes que el oro, sus manos más blancas que la nieve. Se pararon en la cabecera de mi cama y me llamaron por mi nombre. Debido a que estaba dormido cuando llegaron estos extraños, Enoch agrega para que conste que para entonces ya no dormía. Vi claramente a estos hombres, parados frente a mí, afirma. Les hizo una reverencia y el miedo se apoderó de ellos. Pero los dos lo tranquilizaron. Ten ánimo, Enoch, no temas. El Dios eterno nos ha enviado a ti y aquí que hoy subirás con nosotros al cielo. Luego le dijeron a Enoc que despertara a su familia y sirvientes, y les ordenara que no lo buscaran, hasta que el Señor te trajera de regreso a ellos. Esto hizo Enoc, aprovechando la oportunidad para instruir a sus hijos en los caminos de la justicia. Entonces llegó el momento de partir.
Sucedió que cuando hablé con mis hijos, estos hombres me llamaron y me tomaron en sus alas y me colocaron en las nubes. Y he aquí, las nubes se movieron, subiendo más vi el aire y, yendo aún más alto, vi el éter. Y me colocaron en el primer cielo. Y me mostraron un mar muy grande, más grande que el mar terrestre. Ascendiendo así a los cielos sobre nubes que se mueven, Enoc fue transportado desde el primer cielo, donde 200 ángeles gobiernan las estrellas, al segundo cielo sombrío. Luego al tercer cielo. Allí se le mostró un jardín con una hermosa apariencia. Árboles y frutos hermosos y fragantes. En medio de él hay un árbol de la vida, en ese lugar en el que descansa el Dios cuando entra al paraíso. Aturdido por la magnificencia del árbol, Enoch logra describir el árbol de la vida con las siguientes palabras. Es más hermoso que cualquier cosa creada. Por todos lados en apariencia es como el oro y el carmesí, transparente como el fuego. De su raíz salen 4 arroyos que vierten miel, leche, aceite y vino, y bajan de este paraíso celestial al paraíso del Edén, haciendo una revolución alrededor de la tierra. Este tercer cielo y su árbol de la vida están custodiados por 300 ángeles muy gloriosos. Es en este tercer cielo donde se encuentra el lugar de los justos y el lugar terrible donde los impíos son torturados. Yendo más arriba, al cuarto cielo, Enoc pudo ver las luminarias y varias criaturas maravillosas, y la hueste del Señor. En el quinto cielo, vio muchas huestes. En la sexta, bandas de ángeles que estudian las revoluciones de las estrellas. Luego llegó al séptimo cielo, donde los ángeles más grandes se apresuraron y donde vio al Señor, desde lejos. Los 2 hombres alados y su nube en movimiento colocaron a Enoc en los límites del séptimo cielo y se fueron. Después de lo cual el Señor envió al arcángel Gabriel para traer a Enoc a su presencia. Durante 33 días, Enoc fue instruido en todas las sabidurías y todos los eventos del pasado y del futuro. Luego fue devuelto a la tierra por un ángel terrible que tenía una apariencia muy fría. En total, estuvo ausente de la tierra 60 días. Pero su regreso a la tierra fue solo para que pudiera instruir a sus hijos en las leyes y mandamientos. Y 30 días después, fue llevado de nuevo a los cielos, esta vez, para siempre. Escrito como testamento personal y como reseña histórica, el libro etíope de Enoc, cuyo título más antiguo fue probablemente Las palabras de Enoc, describe sus viajes al cielo y a los 4 rincones de la tierra. Mientras viajaba hacia el norte, hacia los extremos norte de la Tierra, vio allí un dispositivo grande y glorioso, cuya naturaleza no se describe. Y vio allí, así como en los extremos occidentales de la Tierra, 3 portales del cielo abiertos en el cielo en cada lugar, a través de los cuales entraba granizo y nieve, frío y escarcha. Y de allí fui al sur a los confines de la Tierra, ya a través de los portales del cielo soplan el rocío y la lluvia. Y desde allí fue a ver los portales orientales, a través de los cuales pasan y corren las estrellas del cielo. Pero los principales misterios y secretos del pasado y el futuro le fueron mostrados a Enoc cuando se dirigía al centro de la tierra, al este y al oeste de la misma. La mitad de la tierra fue el sitio del futuro templo sagrado en Jerusalén. En su viaje hacia el este, Enoc llegó al árbol del conocimiento. Y yendo hacia el oeste, se le mostró el árbol de la vida. En su viaje hacia el este, Enoc pasó montañas y desiertos, vio cursos de agua que fluían de los picos de las montañas cubiertos por nubes y nieve y hielo, agua que no fluye, y árboles de diversas fragancias y bálsamos. Yendo más y más hacia el este, se encontró de nuevo sobre las montañas que bordean el mar Eritreo, el mar de Arabia y el mar Rojo. Continuando, pasó por Zotiel, el ángel que guardaba la entrada al paraíso, y llegó al jardín de la justicia. Allí vio entre muchos árboles maravillosos el árbol del conocimiento. Era tan alto como un abeto, sus hojas eran como de algarrobo, y su fruto como racimos de vid. Y el ángel que estaba con él confirmó que de hecho era el mismo árbol cuyo fruto habían comido Adán y Eva antes de ser expulsados del jardín del Edén. En su viaje hacia el oeste, Enoc llegó a una cordillera de fuego, que ardía día y noche. Más allá llegó a un lugar rodeado por 6 montañas separadas por profundos y escarpados barrancos. Un 7º monte se elevó en medio de ellos, se asemeja al asiento de un trono. Y árboles fragantes rodean el trono. Y entre ellos había un árbol como nunca había olido, y su fruto se asemeja a las fechas de una palmera. El ángel que lo acompañaba explicó que la montaña del medio era el trono en el que se sentará el Santo Grande, el Señor de la Gloria, el Rey Eterno cuando venga de visitar la tierra. Y en cuanto al árbol cuyos frutos eran como las palmeras datileras, dijo: en cuanto a este árbol fragante, ningún mortal puede tocarlo hasta el gran juicio. Su fruto será alimento para los elegidos.
su fragancia estará en sus huesos, y vivirán una larga vida en la tierra. Fue durante estos viajes que Enoch vio en aquellos días cuánto tiempo se daban cuerdas a esos ángeles, y tomaron alas para sí mismos, y se fueron hacia el norte. Y cuando Enoch preguntó de qué se trataba todo esto, el ángel que lo guió dijo: se han ido a medir, llevarán las medidas del justo al justo, y las cuerdas del justo al justo, todas estas medidas revelarán los secretos de la tierra. Habiendo visitado todos los lugares secretos de la tierra, había llegado el momento de Enoch de emprender el viaje al cielo. Y, como otros después de él, fue llevado a una montaña cuya cumbre llegaba al cielo y a una tierra de tinieblas. Y ellos, los ángeles, me llevaron a un lugar en el que los que estaban allí eran como llamas de fuego, y cuando querían, aparecían como hombres. Y me llevaron a un lugar de tinieblas, y a una montaña cuya cumbre llegaba al cielo. Y vi las cámaras de las luminarias, y los tesoros de las estrellas y del trueno, en las grandes profundidades, donde había un arco y flechas de fuego, y su aljaba, una espada de fuego y todos los relámpagos. Mientras que, en una etapa tan crucial, la inmortalidad se le escapó de las manos a Alejandro porque la había buscado en contra de su destino proclamado, Enoch, como los faraones después de él, procedía con la bendición divina. Por lo tanto, en este momento crucial, se consideró digno de continuar. Así que ellos, los ángeles, me llevaron a las aguas de la vida. Continuando, llegó a la casa del fuego. Y entré hasta que me acerqué a una pared construida de cristales y rodeada de lenguas de fuego. Y empezó a espantarme. Y entré en lenguas de fuego y me acerqué a una casa grande que estaba construida con cristales. Y las paredes de la casa eran como un piso de mosaicos de cristales, y su base era de cristal. Su techo era como el camino de las estrellas y los relámpagos, y entre ellos había querubines ardientes, y su cielo era como agua. Un fuego llameante rodeaba las paredes y sus portales ardían con fuego. Y entré en esa casa, y estaba caliente como un fuego y frío como el hielo. Y tuve una visión. He aquí, había una segunda casa, más grande que la anterior, y todo el portal estaba abierto delante de mí, y estaba construido con llamas de fuego. Y miré en él y vi un trono sublime. Su apariencia era como un cristal, y sus ruedas como el sol brillante, y había apariencia de querubines. Y de debajo del trono salieron arroyos de fuego llameante, de modo que no pude mirar allí. Al llegar al río de fuego, Enoch fue llevado a lo alto. Podía ver toda la tierra, las desembocaduras de todos los ríos de la tierra, y las piedras angulares de la tierra, y los vientos de la tierra que llevan las nubes. Elevándose más alto, estaba donde los vientos extienden las bóvedas del cielo y tienen su posición entre el cielo y la tierra. Vi los vientos del cielo que giran y traen la circunferencia del sol y todas las estrellas. Siguiendo los caminos de los ángeles, llegó a un punto en el firmamento del cielo arriba desde el cual pudo ver el fin de la tierra. Desde allí, podía ver la expansión de los cielos. Y podía ver 7 estrellas como grandes montañas resplandecientes, 7 montañas de piedras magníficas. Desde dondequiera que estuviera viendo estos cuerpos celestes, 3 estaban hacia el este, donde estaba la región del fuego celestial. Allí Enoch vio subir y bajar columnas de fuego, erupciones de fuego que eran inconmensurables, tanto hacia la anchura como hacia la profundidad. En el otro lado, 3 cuerpos celestes estaban hacia el sur. Allí vio Enoch un abismo, un lugar que no tenía firmamento del cielo arriba, ni tierra firmemente fundada abajo, era un lugar vacío y asombroso. Cuando le pidió una explicación al ángel que lo llevaba en alto, respondió: allí se completaron los cielos, es el fin del cielo y la tierra. Es una prisión para las estrellas y las huestes del cielo. La estrella del medio llegó al cielo como el trono de Dios. Teniendo la apariencia de alabastro y la cima del trono como de zafiro, la estrella era como un fuego llameante. Viajando en los cielos, Enoch dijo: procedía donde las cosas eran caóticas. Y vi algo horrible allí. Lo que vio fueron estrellas del cielo unidas. Y el ángel le explicó: estos son del número de estrellas del cielo que han transgredido el mandamiento del Señor, y están atadas aquí hasta que se consuman 10.000 años. Al concluir su informe del primer viaje al cielo, Enoch dijo: y yo, Enoch, solo vi la visión, el fin de todas las cosas. Y nadie verá como yo he visto. Después de que le enseñaron en la morada celestial todo tipo de sabiduría, regresó a la tierra para impartir enseñanzas a otros hombres. Por un período de tiempo no especificado, Enoch estaba escondido, y ninguno de los hijos de los hombres sabía dónde estaba escondido, dónde vivía y qué había sido de él. Pero cuando se acercaba el diluvio,
Escribió sus enseñanzas y aconsejó a su bisnieto Noé que fuera justo y digno de salvación. Después de eso, Enoch fue una vez más, levantado en alto de entre los que habitan en la tierra. Fue elevado en el carro de los espíritus, y su nombre se desvaneció entre ellos.